La mente cuántico. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Eres un barco en el vasto océano de la existencia, navegando por las olas de la realidad. Has oído hablar de la física cuántica, pero ¿has considerado sus implicaciones para comprenderte a ti mismo? En eso nos sumergimos aquí, explorando la fascinante intersección de la conciencia y los fenómenos cuánticos. Profundizaremos en cómo estos conceptos podrían redefinir su percepción de uno mismo y de la realidad. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es. Notamos que el 85% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Así que abróchate el cinturón, será un viaje apasionante hacia el yo cuántico. Sección -1. El yo cuántico, explorando la conexión. En el ámbito de la mecánica cuántica, descubrirá un vínculo fascinante entre su existencia física y su conciencia. Esta idea, conocida como yo cuántico, teoriza una conexión entre el mundo cuántico y nuestra realidad personal. Es un tema complejo, pero analicémoslo. Tu existencia física, tu cuerpo, está compuesto de partículas. Estas partículas obedecen a las leyes de la mecánica cuántica, que son fundamentalmente diferentes de las leyes clásicas que conocemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una partícula cuántica puede existir en varios lugares a la vez, un fenómeno conocido como superposición. Ahora, imagina si estos principios pudieran aplicarse a tu conciencia. ¿Eres consciente de tus pensamientos y sentimientos, pero ¿y si también estuvieran sujetos a leyes cuánticas? Aquí es donde entra en juego el concepto de yo cuántico. Los defensores de esta teoría sostienen que la conciencia no se limita a un solo estado, como una partícula en superposición. Tus pensamientos, sentimientos y percepciones pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que sean observados o medidos, tal como las partículas cuánticas. En este contexto, la conciencia se convierte en un proceso participativo con tu realidad física. Considere el experimento de la doble rendija, las partículas se comportan de manera diferente cuando se observan. Si su conciencia funciona de manera similar, entonces sugiere que su observación o percepción podría afectar directamente su realidad. Es una noción radical, pero forma parte de una conversación en curso en el mundo de la física cuántica. A medida que profundices en el yo cuántico, descubrirás que no se trata solo de comprender el universo, sino también de explorar las profundidades potenciales de tu realidad personal. Sección -2. Comprensión de la conciencia. Al sumergirte en el concepto de conciencia, estás entrando en un reino donde tus pensamientos, sentimientos y percepciones no son solo experiencias internas, sino eventos potencialmente cuánticos que pueden influir en tu realidad. No eres solo un observador pasivo, sino un participante activo en la construcción de tu propio mundo. Este punto de vista se basa en conceptos de la mecánica cuántica, la teoría que explica el movimiento de las partículas en las escalas más pequeñas. Es un mundo donde las partículas pueden existir en múltiples lugares a la vez, donde pueden cambiar instantáneamente su estado y donde la observación las afecta. Su conciencia, como observador, juega un papel crucial en este proceso. Teorías como la mente cuántica proponen que tus pensamientos y sentimientos no son solo procesos bioquímicos, sino eventos cuánticos que ocurren a nivel neuronal. Sugieren que estás interactuando constantemente con el mundo cuántico, y esta interacción da forma a tu realidad. Es una ruptura fundamental con la noción tradicional de que la conciencia es el resultado únicamente de la actividad cerebral, lo que requiere una nueva comprensión de lo que significa ser consciente, ver y sentir. Pero comprender la conciencia no se trata solo de redefinirla en términos cuánticos.
También se trata de integrar esta nueva perspectiva con la experiencia de la conciencia tal como la conocemos, una experiencia subjetiva y profundamente personal. Se trata de reconciliar el mundo objetivo y mensurable de la mecánica cuántica con el mundo subjetivo e inconmensurable de pensamientos, sentimientos y percepciones. En esta búsqueda para comprender la conciencia, no solo estás explorando el mundo cuántico. Estás explorando el yo cuántico, la intersección de tu mente, el mundo físico y el reino cuántico. Sección 3. La naturaleza del yo. ¿Cómo encaja tu sentido de ti mismo en esta perspectiva cuántica? Probablemente esté familiarizado con la visión tradicional del yo, una entidad singular y coherente que persiste en el tiempo. Pero la perspectiva cuántica sugiere una realidad diferente. Si aplicamos la teoría cuántica a la conciencia, llegamos al concepto de un yo cuántico. Este yo cuántico no es una entidad fija e inmutable. Más bien, es un estado fluctuante de potencialidades. Tu yo, como una partícula cuántica, no tiene propiedades definidas a menos que sean medidas u observadas. En esencia, eres un conjunto de posibilidades que colapsas constantemente en estados específicos del ser. Quizás te preguntes, ¿cómo se conecta esto con tu experiencia diaria? Considere cómo su yo parece cambiar según el contexto. En el trabajo eres profesional, con amigos, estás relajado. Estos no son yos diferentes, sino aspectos diferentes de su yo cuántico, que emergen en función de la medición de la situación. Además, la teoría cuántica implica que estos diferentes yos podrían coexistir en un estado de superposición, muy parecido a cómo una partícula se encuentra en varios lugares a la vez. Es una idea radical, pero podría explicar la complejidad y fluidez de tu conciencia. En resumen, la naturaleza del yo en la perspectiva cuántica no es una singularidad, sino una entidad fluctuante que depende del contexto. De hecho, es un concepto teórico, pero tiene profundas implicaciones para comprender el yo, la identidad y la conciencia. Dirijamos ahora nuestra atención a explorar los fenómenos cuánticos para profundizar nuestra comprensión de este fascinante concepto. Sección 4. Exploración de los fenómenos cuánticos. Ahora, profundicemos en varios fenómenos cuánticos para aclarar aún más esta idea de un yo cuántico y sus implicaciones para la comprensión de la conciencia. Primero, tenemos el entrelazamiento cuántico, donde las partículas se interconectan. Esto significa que si algo le sucede a una partícula, afectará a su par entrelazado, sin importar la distancia. Es como si compartieran una única existencia. Esto podría proporcionar un modelo para la interconexión entre sus pensamientos, emociones y experiencias. Luego está la superposición. En el mundo cuántico, las cosas no tienen estados definitivos hasta que se miden. Existen en varios estados a la vez. Es como el gato de Schrödinger, ni muerto ni vivo hasta que se lo observa. Esto podría arrojar luz sobre la naturaleza de sus procesos de pensamiento, que a menudo existen en un flujo de posibilidades antes de tomar una decisión. Por último, consideremos los túneles cuánticos. Esto permite que las partículas atraviesen barreras que, según la física clásica, no deberían poder atravesar. Es como atravesar una pared. Este fenómeno podría explicar esos momentos de intuición o eureka, donde las soluciones parecen simplemente aparecer en su conciencia, evitando los procesos de pensamiento lógico. Comprender estos fenómenos no solo profundizará su comprensión de la física cuántica, sino también la naturaleza de su propia conciencia. El yo cuántico no es solo un concepto teórico, sino una lente a través de la cual ver tu mundo interior. Sección 5. La conexión cuántica mente-cuerpo. Basándonos en estos fenómenos cuánticos, exploremos su conexión mente-cuerpo a través de la lente cuántica. Probablemente hayas oído que todo, incluido tú, está formado por partículas diminutas que se comportan de acuerdo con la mecánica cuántica.
¿Pero alguna vez has considerado cómo esta realidad cuántica podría influir en tu relación mente-cuerpo? La conexión cuántica mente-cuerpo postula que tus pensamientos y sentimientos no son solo procesos bioquímicos sino que también están influenciados por eventos cuánticos. Es una teoría que cierra la brecha entre lo físico y lo metafísico, sugiriendo un profundo entrelazamiento de su conciencia subjetiva con el universo objetivo. Considere el principio cuántico de superposición, que permite que las partículas existan en múltiples estados simultáneamente hasta que se miden u observan. Si aplicamos esto a tu mente, es posible que tus pensamientos y emociones existan en un estado similar de superposición, fluctuando entre varias posibilidades hasta que se tome una decisión consciente. Además, el principio de entrelazamiento cuántico, según el cual las partículas conectadas se afectan entre sí independientemente de la distancia, podría reflejarse en los profundos vínculos emocionales que se comparten con los demás. ¿Podría ser que tus emociones estén cuánticamente entrelazadas con las de tus seres queridos, influyendo y siendo influenciadas a través de las distancias? Los críticos argumentan que el ambiente cálido y húmedo del cerebro no es propicio para mantener los estados cuánticos. Sin embargo, sus defensores responden que los microtúbulos dentro de las células cerebrales podrían potencialmente albergar procesos cuánticos. A medida que profundices en el yo cuántico, descubrirás que hay mucho que analizar. Pero no te preocupes, lo analizaremos juntos. Ahora, pasemos al siguiente tema, el yo cuántico y el efecto observador. Sección 6. El yo cuántico y el efecto observador. En el ámbito de la física cuántica, el efecto observador juega un papel fundamental en la configuración de nuestro yo cuántico. Este fenómeno afirma que el mero acto de observar puede alterar el estado de un sistema físico. Entonces, ¿cómo influye esto en tu yo cuántico? Es fundamental reconocer que no eres simplemente un espectador pasivo, sino un participante activo en la creación de tu realidad. Tu yo cuántico no es una entidad fija, sino una construcción dinámica y en constante cambio. El efecto observador insiste en que a medida que observas e interactúas con tu mundo, estás influyendo en él y modificándolo. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que tienes y cada acción que realizas juega un papel en este proceso. Tomemos como ejemplo el clásico experimento de la doble rendija. Cuando no se observan directamente, las partículas se comportan como ondas. Sin embargo, cuando se observan, actúan como partículas. Es como si supieran que están siendo observados. Este extraño comportamiento insinúa una verdad profunda: el mundo no es simplemente una entidad externa que existe independientemente de ti. Más bien, está intrínsecamente vinculado a tu conciencia. La mecánica cuántica te desafía a repensar tu papel en el universo. No eres un observador imparcial, sino un co-creador. Tu yo cuántico y el efecto observador están entrelazados, lo que demuestra que tu realidad no está predeterminada, sino que es producto de tu interacción con el universo. Sección 7. Computación cuántica y conciencia. Probablemente se esté preguntando cómo se relaciona la computación cuántica con su conciencia, y es un viaje fascinante para explorar. La computación cuántica es un tema de estudio que se centra en el desarrollo de computadoras basadas en los principios de la teoría cuántica. Esta teoría explica la naturaleza y el comportamiento de la energía y la materia a nivel cuántico. Pero, ¿cómo se conecta esto con la conciencia? Piensa en su conciencia como un poderoso procesador de información. Así como una computadora cuántica funciona usando 0 y 1 simultáneamente debido a un principio llamado superposición, su conciencia puede contener ideas y sentimientos contradictorios a la vez. Es como si tu mente fuera una computadora cuántica que navega a través de estados complejos y multidimensionales. Este concepto se profundiza aún más con el principio cuántico del entrelazamiento. En el mundo cuántico, dos partículas pueden entrelazarse,
lo que significa que el estado de una influye instantáneamente en la otra, sin importar la distancia. Algunos teóricos sugieren que nuestra conciencia está interconectada de manera similar, formando una red colectiva de conocimiento. Además, el efecto observador, un principio clave en la física cuántica, afirma que el acto de observar cambia lo observado. Esto refleja cómo tus pensamientos conscientes pueden afectar tu realidad. La idea es que, al igual que las partículas cuánticas, nuestros pensamientos y nuestra conciencia no están separados del mundo, sino intrincadamente entrelazados con él. Comprender los paralelos entre la computación cuántica y la conciencia puede proporcionar una nueva lente para ver la mente humana. Es un tema complejo donde la ciencia se encuentra con la filosofía y, si bien sigue siendo en gran medida teórico, es una frontera apasionante por explorar. Sección 8. El efecto observador y la autopercepción. Considere esto. Cada observación que haga sobre usted mismo tiene el potencial de alterar su autopercepción, del mismo modo que el efecto observador en la física cuántica postula que el acto de observar puede cambiar lo observado. Este es un concepto profundo de comprender, pero es el quid de la cuestión cuando hablamos del efecto del observador y la autopercepción. El efecto observador, como recordará, es un principio fundamental de la mecánica cuántica. Es la teoría de que, simplemente con observar una partícula, se está influyendo en su estado. No eres solo un espectador pasivo, tu mismo acto de observación es un compromiso activo que cambia lo que estás observando. Ahora, extrapolemos eso a la autopercepción. La forma en que te percibes a ti mismo, las narrativas que construyes sobre tu identidad, tus habilidades y tu valor, no son fijas. Son mutables y están sujetos a tu propia observación. Si te observas a ti mismo como un fracaso, entonces esa percepción podría muy bien moldear tu realidad. Pero si te observas como alguien capaz de crecer y mejorar, eso también puede alterar tu realidad. Este concepto no es solo teórico, tiene implicaciones prácticas. Sugiere que al observar y replantear conscientemente tus autopercepciones, puedes impactar tu propia realidad. Es comparable a la mecánica cuántica en el sentido de que ve al yo como una construcción fluctuante y en constante cambio que puede cambiar mediante el acto de observación en lugar de como una cosa fija. Por lo tanto, comprender el efecto del observador en el contexto de la autopercepción puede proporcionarte las herramientas para dar forma a tu propia realidad y convertirte en el arquitecto de tu propio yo cuántico. Sección 9. Biología cuántica y el yo. Al sumergirse en el ámbito de la biología cuántica, descubrirá que proporciona una lente fascinante a través de la cual examinar su comprensión de sí mismo. Es un campo que combina las escalas más pequeñas de la vida, las de moléculas y células, con las extrañas reglas de la mecánica cuántica. Aquí encontrará teorías que sugieren que los fenómenos cuánticos pueden influir en los sistemas biológicos, tal vez incluso en su propia conciencia. La biología cuántica postula que procesos como la fotosíntesis, la navegación de las aves e incluso nuestro sentido del olfato pueden depender de eventos cuánticos. En estos sistemas, las partículas se comportan de maneras que desafían la física clásica, apareciendo en múltiples lugares a la vez o girando en dos direcciones simultáneamente. Es algo alucinante, pero son precisamente estas peculiaridades las que podrían influir en tu sentido de identidad. Considere su sentido del olfato. Las teorías sugieren que no se trata solo de reconocer formas, sino también de detectar las vibraciones de las moléculas, un proceso cuántico. Si es cierto, estás utilizando la mecánica cuántica cada vez que hueles una rosa o saboreas una comida. Luego está el papel del entrelazamiento cuántico, acción espeluznante a distancia, como la famosamente despreció Einstein. Este fenómeno podría potencialmente entrelazar las neuronas de su cerebro, creando una red cuántica de pensamientos y sentimientos interconectados que componen su conciencia. Desde esta perspectiva, no eres solo una entidad física, sino también cuántica.
Eres un ser donde la dualidad, la superposición y el entrelazamiento de las ondas y partículas pueden estar en juego, dando forma a tu percepción y experiencia del mundo. Comprender esto podría revolucionar no solo su sentido de sí mismo sino también su comprensión de la realidad en su conjunto. Sección 10. Física cuántica e identidad personal. Partiendo del concepto de un yo influenciado por la biología cuántica, es importante que examines cómo la física cuántica moldea aún más tu identidad personal. La física cuántica, con sus fundamentos en la dualidad y superposición onda-partícula, ofrece una perspectiva intrigante sobre la identidad humana. Consideremos el principio cuántico de superposición, que estipula que una partícula puede estar en numerosos estados al mismo tiempo hasta que sea vista. Aplicando este concepto a la identidad personal, es concebible que no sea solo una identidad fija sino una multitud de yous potenciales. Cada decisión que tomas, o no tomas, colapsa estos potenciales en una realidad singular. Luego está el entrelazamiento, otro fenómeno cuántico, en el que dos partículas se unen de modo que el estado de una afecta instantáneamente a la otra, independientemente de la distancia. Si nuestras identidades están entrelazadas con nuestras experiencias, entonces el cambio en el entorno externo podría afectar instantáneamente el estado interno. En un contexto cuántico, la identidad personal no es una construcción fija e inmutable. Más bien, es una entidad dinámica y en evolución que está constantemente influenciada por el mundo externo y sus interacciones con él. Esta perspectiva desafía la comprensión convencional del yo como estático y separado del mundo. A nivel cuántico, no hay separación entre usted y el medio ambiente. No estás solo en el universo, eres parte de ello. Cada interacción, cada observación, cada decisión que tomas da forma a tu yo cuántico y define tu identidad personal. Por lo tanto, comprender la física cuántica puede brindarle una nueva perspectiva sobre la identidad personal, revelándola como fluida, interconectada y en constante cambio. Es una perspectiva que es a la vez humillante y empoderante. Sección 11. Teoría cuántica de campos y conciencia. Ahora, exploremos cómo la teoría cuántica de campos puede arrojar luz sobre su comprensión de la conciencia. En esencia, la teoría cuántica de campos afirma que todas las partículas y fuerzas del cosmos surgen de fluctuaciones en los campos que existen en todas partes. Imagine estos campos como una red, en la que cada nodo representa una partícula. Los cambios o vibraciones en estos nodos corresponden a cambios en las partículas, y eso es lo que perciben como realidad. Pero ¿cómo se relaciona esto con tu conciencia? Algunos teóricos sugieren que la conciencia misma podría ser un campo que interactúa con otros campos del universo. Esto se conoce como la teoría cuántica de campos de la conciencia. Si es cierto, tus pensamientos, emociones y percepciones no son solo reacciones químicas en tu cerebro, sino interacciones a nivel del campo cuántico. Esta perspectiva desafía aún más la visión tradicional de la conciencia como un subproducto de una computación compleja dentro de las neuronas. Sugiere que la conciencia podría ser fundamental para el universo, al igual que el tiempo y el espacio. El físico teórico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hemmerroth propusieron un modelo llamado reducción objetiva orquestada. Sugieren que los cálculos cuánticos ocurren en microtúbulos dentro de las células cerebrales, lo que influye en nuestra experiencia consciente. Estos cálculos, dicen, no son locales y son de naturaleza cuántica, lo que confiere una cualidad universal a la conciencia. Sección 12. El yo cuántico en la filosofía oriental. En su exploración del yo cuántico, encontrará que las filosofías orientales han estado insinuando estos conceptos durante miles de años. El budismo y el hinduismo, por ejemplo, postulan una red de existencia interconectada, un concepto que resuena con el entrelazamiento cuántico. No eres una unidad aislada sino más bien un nodo en un sistema complejo e interconectado.
Consideremos el concepto budista de sunyata o vacío. No implica la nada sino más bien la falta de existencia independiente. Todo está interconectado y en constante flujo, reflejando la naturaleza probabilística de las partículas en la mecánica cuántica. No eres una entidad estática sino un proceso dinámico y en constante cambio. Luego está la noción hindú de Brahman, la realidad última. Eres parte de esta vasta fuerza unificadora que subyace y trasciende el mundo físico, muy similar al campo cuántico que impregna todo el espacio. Su Atman, o yo interior, es esencialmente Brahman, y refleja el principio de no localidad según el cual una partícula cuántica puede influir en otra instantáneamente, independientemente de la distancia. También encontrará paralelos en el yin-yang del taoísmo, que encarna la naturaleza dualista de las partículas cuánticas que pueden ser tanto ondas como partículas. Se trata de equilibrio y armonía, recordándote que eres una parte integral del cosmos, no separado ni superior. Sección 13. Psicología cuántica y autotransformación. A partir de estas antiguas verdades filosóficas, su viaje hacia la psicología cuántica abre un nuevo ámbito para la autotransformación. La psicología cuántica no es solo una posibilidad teórica, es una herramienta práctica. La teoría cuántica, con su énfasis en el efecto observador, afirma que tu mente consciente no es un simple espectador en tu vida, sino un participante activo. Esto significa que tienes el poder de dar forma a tu realidad. Ya no estás sujeto pasivamente a las circunstancias externas, sino que eres arquitecto de tu propia vida. El yo cuántico es fluido, está en constante evolución y transformación. No eres un ser estático, sino un proceso dinámico. La psicología cuántica enfatiza esta fluidez y lo anima a aceptar el cambio y el crecimiento. Se trata de reconocer el potencial de transformación que hay dentro de ti. Este reconocimiento puede ser empoderador. No se trata de negar experiencias o emociones negativas, sino de comprender su papel en tu crecimiento y transformación. Cada experiencia, cada emoción y cada pensamiento es una oportunidad de transformación. La autotransformación cuántica implica reconocer la interconexión de todas las cosas. No eres una entidad aislada, sino parte de un todo mayor. Reconocer esta interconexión puede conducir a un cambio profundo. No solo te estás transformando a ti mismo, sino también al mundo que te rodea. La psicología cuántica supone un cambio radical de perspectiva y requiere la voluntad de cuestionar viejas creencias y suposiciones. Pero es un cambio que puede conducir a una profunda transformación personal. No es un viaje fácil, pero vale la pena emprenderlo. Sección 14. Sanación cuántica y autorrealización. Al continuar tu viaje hacia el yo cuántico, descubrirás el potencial de la curación cuántica, un proceso que puede guiarte hacia una profunda autorrealización. En esencia, la curación cuántica es una forma de medicina alternativa que aprovecha el nivel cuántico del cuerpo para fomentar la curación. No se trata solo de curación física sino también de bienestar emocional y espiritual. Para comprender la curación cuántica, primero hay que comprender el concepto de entrelazamiento cuántico. Esta teoría postula que todas las partículas están interconectadas y comparten un vínculo profundo e invisible. Si aplica esto a la curación, sugiere que los cambios en una parte de su cuerpo pueden afectar el resto, alimentando el bienestar general. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con la autorrealización? En pocas palabras, la autorrealización es la realización y realización del propio potencial. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cuando se encuentra en un estado de salud óptimo, física, emocional y espiritual, está mejor equipado para lograrlo. Con la curación cuántica, no solo estás tratando los síntomas, estás abordando la causa raíz. No solo estás sanando el cuerpo, estás alineando la mente, el cuerpo y el espíritu.
Este enfoque holístico le permite aprovechar su máximo potencial, impulsándolo hacia la autorrealización. A primera vista, la curación cuántica puede parecer esotérica, pero se basa en principios de la física cuántica. Se trata de comprender las conexiones intrínsecas dentro de su cuerpo y aprovecharlas para la curación y el crecimiento. Al adoptar este enfoque, no solo estás promoviendo la curación, te estás embarcando en un viaje hacia una profunda autorrealización. Sección 15. Mecánica cuántica y libre albedrío. A medida que profundices en el ámbito de la mecánica cuántica, descubrirás sus profundas implicaciones sobre el concepto de libre albedrío. La teoría cuántica, con su inherente aleatoriedad e imprevisibilidad, parece desafiar la visión determinista del mundo, ofreciendo una perspectiva distinta sobre nuestra comprensión de la elección y la agencia. He aquí un breve resumen: la física tradicional opera según principios de causa y efecto. Si conoces las condiciones iniciales de un sistema, puedes predecir su futuro. Pero en mecánica cuántica no es posible. Las partículas cuánticas existen en superposiciones, donde pueden estar en múltiples estados a la vez hasta que se las observa. Esta observación colapsa la superposición en un solo estado, pero el resultado no es seguro hasta que se mide. Esta indeterminación inherente plantea la pregunta: ¿es el libre albedrío un proceso cuántico? Algunos sostienen que si los procesos de nuestro cerebro son mecánicos cuánticos, nuestras elecciones también podrían serlo, haciéndolas impredecibles y, por tanto, verdaderamente libres. Sin embargo, esta sigue siendo una propuesta muy debatida. Los críticos argumentan que nuestros cerebros no funcionan a un nivel cuántico, sino más bien a un nivel donde impera la física clásica. Sin embargo, la existencia de efectos cuánticos en procesos biológicos como la fotosíntesis brinda cierto apoyo a la hipótesis del cerebro cuántico. Si bien resulta tentador vincular la mecánica cuántica con el libre albedrío, es importante actuar con precaución. La teoría cuántica no proporciona una ruta directa hacia el libre albedrío, pero complica la narrativa, alejándonos del determinismo rígido. El concepto de libre albedrío es tan complejo y misterioso como la propia mecánica cuántica. A medida que continúe su exploración, mantenga la mente abierta. El reino cuántico es un mundo de posibilidades, al igual que el paisaje del libre albedrío. Sección 16. Conciencia cuántica y no localidad. Al aventurarse en el reino de la conciencia cuántica y la no localidad, descubrirá que estos conceptos desafían aún más nuestra comprensión del yo y de la realidad. A medida que profundice en este campo, conocerá teorías que desafían la sabiduría convencional, sugiriendo que nuestra conciencia no está confinada a nuestro cerebro o cuerpo, sino que está fundamentalmente interconectada con el universo a un nivel cuántico. La no localidad, término acuñado en la mecánica cuántica, se refiere a la idea de que las partículas pueden entrelazarse de tal manera que se afecten instantáneamente entre sí, sin importar la distancia que las separe. Esto sugiere que el espacio y el tiempo no son tan absolutos como tradicionalmente hemos creído. En el contexto de la conciencia cuántica, la no localidad implica que nuestras mentes podrían tener un impacto inmediato en la realidad, mucho más allá de los límites físicos de nuestros cuerpos. Para respaldar esto, consideremos el experimento de la doble rendija, una piedra angular de la teoría cuántica. Muestra que las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que se observan, momento en el que colapsan en un solo estado. Algunos teóricos proponen que la conciencia actúa como observadora, dando existencia a la realidad al colapsar estos estados cuánticos. Esta perspectiva desafía la visión dualista cartesiana de la mente y el cuerpo como entidades separadas. En cambio, presenta una visión monista donde la mente y la materia están entrelazadas en el nivel más elemental. Sin embargo, es importante recordar que estas teorías, aunque fascinantes, siguen siendo muy especulativas y requieren más estudios empíricos.
La exploración de la conciencia cuántica y la no localidad allana el camino para nuestro próximo tema, el entrelazamiento cuántico y la identidad. Sección 17. Entrelazamiento e identidad cuánticos. A menudo nos topamos con el concepto de entrelazamiento cuántico, que afecta profundamente nuestra comprensión de la identidad individual. En este fenómeno cuántico, dos partículas pueden estar unidas de tal manera que el estado de una influye instantáneamente en el estado de la otra, sin importar la distancia que la separe. Esto desafía el concepto tradicional de individualidad, sugiriendo una interconexión cósmica a nivel cuántico. El entrelazamiento cuántico implica que su identidad no es solo una entidad independiente, sino más bien parte de un complejo tejido de relaciones. No estás aislado, sino enredado con los demás y con el universo en general. Es como dos bailarines moviéndose en perfecta sincronía, incluso si están a kilómetros de distancia, un salto de uno resulta en un salto simultáneo del otro. Este concepto revoluciona la idea clásica de identidad como una unidad autónoma. Presenta un paradigma en el que no eres simplemente tú, distinto y separado. En cambio, eres un nodo dentro de una vasta red cuántica, y tu estado está indisolublemente ligado al de los demás. Sin embargo, es importante no simplificar demasiado ni romantizar el entrelazamiento cuántico. No significa que todos estemos conectados místicamente o que las acciones tengan repercusiones cósmicas instantáneas. Más bien, es un principio científico que desafía nuestra comprensión del yo y del otro, empujándonos a pensar más allá de los límites tradicionales. Artículo 18. Superposición y realidades múltiples. En el ámbito cuántico, la superposición introduce la alucinante proposición de que no solo estás viviendo en una realidad, sino potencialmente en muchas a la vez. Es la idea de que una partícula cuántica puede existir en varios estados simultáneamente hasta que es observada o medida. Este concepto está respaldado por rigurosos experimentos en física cuántica. Imagina que eres una partícula cuántica. Hasta que alguien te observe, no estás en un solo lugar o en un solo estado. Estás en varios lugares, haciendo varias cosas, todas al mismo tiempo. Es como llevar vidas múltiples y paralelas. Ahora, extendamos este concepto a todo el universo. Ya no estás simplemente viviendo tu vida en este mundo, podrías estar viviendo innumerables vidas en otras innumerables realidades, todas a la vez. Pero aquí está la advertencia, una vez que te observan o te miden, colapsas en un estado. Es como si todas tus vidas paralelas de repente convergieran en la que estás experimentando ahora. Es difícil entenderlo, ¿no? La superposición cuántica es una propiedad fundamental de la física cuántica que es esencial para comprender la naturaleza de nuestro universo. Incluso puede tener profundas implicaciones para nuestra comprensión de la conciencia y la identidad. Después de todo, si no estás viviendo solo una vida, sino muchas, ¿quién eres exactamente? La respuesta a esa pregunta podría ser más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaste. Sección 19. Implicaciones del yo cuántico para la sociedad. Entonces, ¿qué podría significar este concepto de yo cuántico para la sociedad tal como la conocemos? Es vital comprender que el yo cuántico no es solo una idea teórica y peculiar. Tiene implicaciones reales y tangibles que podrían transformar nuestras construcciones y expectativas sociales. En esencia, el yo cuántico sugiere que no somos entidades fijas, sino que estamos en un estado constante de flujo y posibilidad. Esto desafía nuestras nociones tradicionales de identidad e individualidad, que giran en torno a la idea de un yo estable e inmutable. Si aceptamos el yo cuántico, es posible que tengamos que repensar cómo abordamos cuestiones como la responsabilidad personal y la rendición de cuentas. Después de todo, si siempre estamos cambiando, ¿quién tiene la culpa de las acciones pasadas?
Además, el yo cuántico podría alterar nuestra comprensión de las relaciones y las interacciones sociales. Si todos estamos interconectados a nivel cuántico, entonces la separación entre nosotros es más una ilusión que una realidad. Esto tiene profundas implicaciones sobre cómo vemos las estructuras sociales, las jerarquías y las dinámicas de poder. Sugiere una sociedad más igualitaria, donde todos sean igualmente valiosos y estén interconectados. Pero no todo es teórico. El concepto de yo cuántico también podría tener implicaciones prácticas, como en los tratamientos de salud mental. Si nosotros mismos no somos fijos, tampoco lo son nuestros estados mentales. Esto podría allanar el camino para nuevos enfoques terapéuticos que aprovechen el poder de las posibilidades cuánticas. En esencia, el yo cuántico podría sacudir los cimientos mismos de nuestra sociedad. Y en ese sentido, exploremos cómo podríamos integrar estos conceptos cuánticos en la vida cotidiana. Sección 20. Integración de conceptos cuánticos en la vida cotidiana. A partir de las profundas implicaciones del yo cuántico, ahora te enfrentas al apasionante desafío de incorporar estos conceptos a tu vida cotidiana. Es una tarea que requiere un cambio de perspectiva, una recalibración de la lente a través de la cual se percibe la realidad. Primero, comprenda que la mecánica cuántica no es solo una ciencia distante y abstracta. Es un marco potente que describe cómo funciona todo en su mundo en el nivel más fundamental. Estás profundamente enredado en esta red cuántica, ya sea que estés reflexionando sobre las grandes preguntas de la vida o simplemente yendo al trabajo. Para integrar estos conceptos, comience por aceptar el principio de superposición. Reconoce que no estás confinado a un único estado del ser, sino que existes en múltiples estados potenciales simultáneamente hasta que te observan. Esto no significa que estés literalmente en varios lugares a la vez, pero sí resalta el vasto potencial que hay dentro de ti. A continuación, adopte el concepto de entrelazamiento. Comprenda que sus acciones tienen efectos de largo alcance, como las ondas que se extienden en un estanque. Tus pensamientos, emociones y acciones no son eventos aislados sino parte de una red cuántica interconectada. Por último, afronte la vida con incertidumbre. No en el sentido de duda, sino en la noción cuántica de que no se puede conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula. Aplique esto a la vida, si bien puede esforzarse por lograr precisión, acepte que siempre hay un elemento de imprevisibilidad. Incorporar conceptos cuánticos a la vida cotidiana no significa que empezarás a levitar objetos o a teletransportarte. Pero proporcionará una perspectiva nueva y empoderadora sobre su existencia y su lugar en este universo cuántico. Aceptar el yo cuántico puede cambiar tu perspectiva. Encuestas recientes sugieren que el 55% de los científicos están ahora abiertos a la teoría de la conciencia cuántica, un aumento drástico respecto a hace una década. Esta creciente aceptación nos desafía a reevaluar nuestras identidades, nuestro lugar en múltiples realidades y nuestra interconexión. A medida que la sociedad avanza, la integración de estos conceptos cuánticos en la vida cotidiana podría abrir nuevos caminos para comprender la conciencia y dar forma a un mundo más iluminado e interconectado. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.